En CNE de Escucha, en el día de hoy, contamos con un gran amigo, un colega y, a su vez, el presidente de la Asociación de Editoriales de España, Arsenio Escolar. Arsenio es uno de esos hombres culturales donde su misión y su visión era precisamente escribir, lo que hoy está consiguiendo de forma importantísima. En el año 2004 se incorporó a la Asociación de Editoriales Periódicas de España, una organización con más de 150 grupos editoriales que en total unen a más de 1.000 cabeceras entre lo que son cabeceras virtuales y cabeceras físicas. Arsenio, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, querido José Carlos. Encantado de estar aquí con vosotros. Aunque sea en la distancia y con las dificultades técnicas recurrentes. Sí, obviamente es que la lluvia aquí en estos países, como tú sabes, no perdona y cuando cae, cae de verdad. Así que, pero bueno, estamos juntos, que es lo más importante. Yo quería hacerte esta introducción porque hoy no vamos a hablar de ti, sino que tú eres el elemento más importante porque conoces desde hace muchos años a esta organización que fundamos hace 20 años, exactamente 20 años, en enero de este año cumplimos, y que tú te incorporaste unos poquitos años después y eso a nosotros nos produjo una gran alegría, puesto que el director de uno de los periódicos más importantes que había en aquel momento en España, el periódico 20 Minutos, un periódico gratuito y que rompía moldes y esquemas, estuviese dentro de la asociación, fue realmente uno de los elementos que nos ayudó a prestigiar y a soportar esta organización. Durante estos años has estado con nosotros y a partir de esto sí que hoy, en esa nueva función que tienes de la que tú querías tener durante tanto tiempo, que es escribir y tener una revista tan especial como una revista dedicada a la lengua española, solamente por introducción me gustaría que nos dijeras en qué consiste tu publicación y por qué te dedicaste a ese menester de la defensa de la lengua española. Bueno, te voy a hacer una introducción un poco larga, me lo permitirán los que nos están escuchando y viendo. Yo soy de formación periodista, hice las dos licenciaturas en la Universidad Complutense de Madrid. Me licencié como filólogo y como de filología hispánica, o sea, de lengua española y literatura española, y como periodista, ambas cosas. Y en realidad me iba a dedicar a lo primero, me iba a dedicar a la filología. De hecho, estuve preparando oposiciones para ser profesor de Instituto de Lengua y Literatura. Pero se cruzó en medio una oferta del diario El País. Estamos hablando de hace 40 años, querido José Carlos. Han pasado mucho tiempo desde entonces. Y dejé mi pretensión de convertirme en profesor de lengua y literatura y me metí por completo al periodismo, ¿no? Tenía una carrera periodística muy larga. Llegué a ser su director del diario El País, de ese diario que me sacó de mi otra vida, ¿no? Y su director del diario 5 Días, director adjunto del diario 16, en fin, he hecho muchísimas cosas en la vida profesional. Efectivamente, en el año, creo recordar que 2002, yo dirigía otro diario, el diario 20 Minutos, y llegamos a la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas, la EPP, que habíais fundado una serie de pioneros apenas 2 años antes, el año 2000, como tú recordabas. En enero del 2000 se funda nuestra asociación de editores. Yo siempre he pretendido dedicarme a lo primero, a lo que os contaba antes, más al periodismo cultural, a escribir, a actividades de filólogo y lingüista y de novelista. Tengo algunas novelas escritas y tengo algunos libros de cuentos publicados, algunos libros de poesía publicados también. Y ahora me he permitido volver a ese primer mundo profesional mío, que era el de la filología y el de la lengua, el de la literatura, con esta publicación. ¿Qué es Archiletras? Pues Archiletras es una revista impresa y online también, pero fundamentalmente impresa, dedicada a la lengua española y a la literatura en español. La fundé hace 2 años, es trimestral, estamos haciendo el número 8 y tengo además una publicación que se llama Archiletras Científica,
que es una revista académica de investigación sobre lengua, o sea que la hacen lingüistas y filólogos muy expertos y para un público más digamos, profesional o más de expertos o de especialistas. La otra, Archiletras a secas, es para todos los públicos, es para cualquier persona medianamente interesada en el español, en nuestra lengua, en la lengua común que nos une a todos nosotros y en la literatura en español. Pues mira, hemos querido salir de la palabra coronavirus y de la palabra COVID para iniciar esta entrevista, porque evidentemente vivimos en una pandemia y tenemos que tener la vista puesta en el futuro y la vista puesta en personas como tú, que a través de la Asociación Española de Publicaciones Periódicas, con casi 15 años de dirección sobre ella, evidentemente estás marcando unos caminos que todos los que te seguimos lo hacemos con mucho placer. Pero también es muy importante porque el hecho de que tú tengas una publicación que su fundamento es el papel, que su fundamento es la lengua española, tan controvertida en estos momentos, por lo menos en nuestro país, y sin embargo tan amada en los otros países en los que yo convivo y en los que vivimos aquí en el área de Iberoamérica y el Caribe, nos tiene que dar algunas expresiones. Y yo quería hacerte preguntas directas, porque claro, tener 150 grupos editoriales, periódicos de primera magnitud, ser el primer grupo de editores español que reúne no solamente a los líderes de comunicación, sino también a todos aquellos pequeños empresarios que son editores y que tienen publicaciones especializadas o generalistas. Es muy importante. Te pediría dos cosas para empezar con ellas. Lo primero es, ¿qué consideras tú que el sector de las publicaciones en papel tiene que hacer para poder sobrevivir a esta costumbre que se está generando con la pandemia y al mismo tiempo a la digitalización de todos los medios? Esa es la primera pregunta para ti. Pues vamos a ver si logro centrarlo. Yo creo que tanto las publicaciones impresas como las publicaciones digitales tenemos futuro. Eso que vaya por delante. Es decir, no soy de los que piensan que el tiempo del papel ya se ha pasado y que ahora ya solo se puede hacer edición de prensa en digital. No, se puede hacer edición de prensa en papel, se puede hacer en digital, se puede hacer en redes sociales, se puede hacer en todo tipo de soportes que la tecnología nos vaya procurando, que nos vaya dando, ¿no? Creo además que el prestigio del papel no es tanto en cuestión por razones, digamos, coyunturales, sino más estructurales. Es decir, hubo un tiempo, hace apenas unos años, tanto en España como en muchos otros países de nuestro ámbito, donde parecía que si te quedabas en las publicaciones impresas eras un antiguo, en el peor sentido del antiguo. Yo creo que no es así. Yo creo que todavía le queda larga vida al papel y que tiene que ver fundamentalmente con la reputación de las marcas. Es decir, aquellas marcas que consigan hacer productos dignos, productos interesantes, productos necesarios, impresos, por supuesto que tienen todo el futuro por delante, sin ninguna duda. Pero también es cierto que todos nosotros estamos obligados a tener una cierta transformación digital, a la velocidad que nuestro mercado nos pida. Yo tengo en Archiletras, como os decía, tengo 2 productos impresos, Archiletras a secas, Archiletras científica, impresos ambos, revistas además de gran paginación. Archiletras tiene 200 páginas, Archiletras científica tiene, querido José Carlos, 400 páginas cada número. Y luego tengo archiletras.com, que es mi medio online. ¿Qué es lo que hago yo? Pues acompasar muy bien los pasos de las publicaciones impresas y de la publicación online. La necesaria transformación digital, por supuesto, que hay que darla, que hay que efectuarla, que hay que llevarla a cabo, pero al mismo tiempo hay que preservar los valores del papel. Mis anunciantes, mis lectores, mis patrocinadores me siguen pidiendo producto en papel. Luego quieren que siga el producto en papel. En el momento en que vea que me piden exclusivamente productos digitales, pues me lo pensaré, pero hasta ahora no es así. Y como en mi ejemplo hay muchísimos otros. Tú decías en la EPP, la Asociación de Editores a la que ambos pertenecemos, tenemos unos 150, 160 grupos editoriales diferentes y unas 1000 cabeceras diferentes. De esas 1000 cabeceras hay muchísimas que son en papel y muchísimas también que son en online. Todas tienen futuro, es decir, cada uno lo que tiene que hacer es
adaptar perfectamente su producto a sus lectores y a sus anunciantes, a la comunidad de lectores y a la comunidad de anunciantes a los que les da un servicio, a unos de notoriedad y de marca y de promoción de sus productos o servicios y a otros de información en torno a un sector o, si son generalistas, información generalista. Hay una pregunta que no tiene una fácil respuesta y sobre todo cuando viene de sectores o bien generalistas o bien demasiado muy centrados, como es el tema tuyo. Pero, por ejemplo, en el sector turismo, en este sector que nos encontramos en el día de hoy, durante esta pandemia están surgiendo cientos de webinars, cientos de programas como este que nosotros estamos haciendo en este momento, que ocupan parte de nuestro ocio, de nuestro tiempo en el mercado. También es cierto que todos estos programas son gratuitos y que esto lo estamos haciendo con el esfuerzo que un grupo de personas que tenemos el ánimo, o bien en casa, o bien en una oficina, pero muy restringida, y trabajamos por dar comunicación. Las agencias de comunicación no paran de enviar noticias para publicar, y los presupuestos de publicidad son exiguos. ¿Cómo se pueden defender los editores? No hablo de los periodistas, sino los editores, que a fin de cuentas son los que soportan el pago y el coste de hacer una publicación, cuando la información que te llega a través de una agencia de comunicación que cobra por hacer ese servicio a un cliente, no revierte en el medio? ¿Qué nos expresarías tú para eso? Pues se me ocurren varias maneras. Primera, es decir, tener una relación propia que haga esa información y, evidentemente, demostrarle al anunciante, al que está en el origen de la información, que le es eficaz transmitir su producto, sus servicios o su información a través de tu medio. Segunda, ¿qué valor añadido le aportan las agencias de comunicación? Si no le aportan al editor ningún valor añadido, ¿por qué tira de esas notas? Es decir, yo creo que tienes razón, es decir, no tiene mucho sentido que ellos, las agencias, cuando digo ellos, las agencias de comunicación nos coloquen a los editores remitidos de los anunciantes, ellos cobran a los anunciantes y nosotros no recibimos nada. El sistema se cae por sí mismo, es decir, no puede ser. Es decir, es un intermediario que no aporta nada al final de la cadena, que somos nosotros. Probablemente le aporte al principio de la cadena, que es el anunciante, pero a nosotros no nos aporta nada. Luego es una anomalía que hay que corregir. Yo, con todo el respeto a las agencias, que evidentemente cumplen un papel, ¿no? Pero tenemos que pensar entre todos que cuando cesa la colaboración, cae la cooperación. Es decir, los editores no podemos seguir colaborando con las agencias de comunicación si no tenemos ningún retorno. Si todo el retorno del anunciante se queda en las agencias. Es evidente que ese es un sistema que no tiene más recorrido. No podemos seguir en esquemas de ese tipo. Es decir, los remitidos, las informaciones generadas por anunciantes para que las acaben en nuestros medios, no puede ser que en medio el resultante económico de esa transmisión de comunicación o de información se quede en el camino. Porque, como bien dices, ¿quién soporta la estructura de costes de los editores? La soportamos los editores. El pago del papel, el pago de las licencias online, el pago de los empleados, absolutamente todo, ¿no? En los años 70, con unas canciones que a lo mejor recuerdas que en aquel momento se puso muy de moda, era Palomitas de Maíz. La primera... la recuerdo perfectamente, sí. La primera canción. Es verdad que se produjo con un ordenador. Éramos un poco más jóvenes. Bueno, pues en ese momento los propietarios de las emisoras de radio se pusieron de acuerdo porque las discográficas se dedicaban a invitar a los DJs, a los disjockeys en aquel momento, los pinchadiscos, como le llamamos en nuestra tierra, y les llevaban a China a dar la vuelta al mundo para que viesen los conciertos de un cantante. En aquel momento, los propietarios de las cadenas de radio llegaron a un acuerdo entre sí y decir: señores de las discográficas, estamos muy de acuerdo en que ustedes inviten a nuestros periodistas, pero es que les pagamos nosotros su salario mensual. Claro. Nosotros les pagamos su seguridad social. Nosotros pagamos la luz, las inversiones.
y nosotros no recibimos nada, y el señor que ustedes invitan está muy contento y les pone 20 veces su canción en este momento que ustedes quieren lanzar. Nosotros vamos a llegar a un acuerdo. Ustedes nos pagan a nosotros y nosotros pagamos a nuestro periodista porque vaya a ese concierto. Entonces vamos a llegar a un acuerdo y les vamos a poner tantas veces la canción como acordemos y ustedes nos paguen. Pero eso se hizo porque todos los grupos de comunicación radial de aquel momento se pusieron de acuerdo. Claro, no pero debemos tú pensar que... montando un precedente que para que tuviera resultado ahora habría que hacer algo similar, efectivamente. Entonces, la búsqueda hoy es mucho más difícil porque, claro, hay muchísimos bloggers, hay muchísimas personas que viven en su casa, que escriben desde su casa y que con una pequeña participación económica pueden resurgir y vivir. Pero no nos pasa lo mismo a los editores. Por eso, desde el punto de vista de presidente de una asociación como la nuestra, ¿tú crees que sería un tema importante para debatir? Es un tema recurrente en nuestros congresos. Tú has asistido a alguno de ellos, lo sabes. Para la audiencia, nuestra asociación hace un congreso anual de editores, donde debatimos todo tipo de cosas, desde esta que estamos comentando hasta las novedades en el mundo de la publicidad o la edición o de los sistemas tecnológicos o de lo que fuere, ¿no? Pues sí, tienes razón. Es decir, solo uniendo el mundo de los editores podemos conseguir acuerdos por encima de intereses espurios, ¿no? Y irnos directamente a aquellos que son los que quieren promover o promulgar su producto o su servicio, sea una discográfica o sea una hotelera o sea lo que fuere, ¿no? También es verdad que el mundo ha cambiado mucho. El mundo de la comunicación que tú evocabas de los años 70 al mundo de la comunicación de los años 20 del siglo XXI ya no tienen casi nada que ver. Ahora, con muy poco dinero, un periodista avezado y que tenga un poco conocimiento técnico puede hacer su micromedio. Y todo eso ha cambiado. Es decir, ya no estamos en un mundo como estábamos en los años 70 o 80 del siglo pasado, en el que había muy pocos editores y muchos receptores. No, ahora tenemos muchísimos editores en el sentido de que hay muchos blogueros o muchos influencers o muchos youtubers que consiguen tener su pequeño micromedio de comunicación especializado y basado todo en la propia figura del comunicador, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también eso, claro que sí. Pero yo creo que los fundamentos de lo primero que planteaba siguen ahí. Es decir, si tenemos una cadena de valor que emite un mensaje dedicado o destinado a que llegue al gran público, los que tienen acceso al gran público somos los editores, que con marcas de referencia mantenemos ese altavoz para el gran público, sea público generalista o sea público especializado en los campos que fuera. No es lógico que desde el emisor primero, que es el anunciante o la gran empresa o la gran corporación que comunica productos y servicios, hasta que llega a nosotros, que somos los que lo divulgamos al gran público, no puede ser que en la cadena de valor algo lo corte y no llegue a nosotros ese digamos, retorno económico por nuestra labor de difusión social. Eso hay que debatirlo, hay que buscar fórmulas, es evidente. Si te das cuenta, hay cosas importantes en el mundo iberoamericano, este mundo que a mí me gustaría, y como hemos propuesto, se puede integrar también dentro de nuestra asociación de editores, y que me gustaría que tú les pudieses hacer una invitación desde aquí, evidentemente, a todos estos editores que nos están viendo hoy, de toda Iberoamérica y el Caribe, o asociaciones de periodistas o de prensa real como tal, que puedan estar dentro de nuestro asociación como unos invitados más. ¿Cómo lo haríamos? Pues contándoles a qué nos dedicamos y qué hacemos. Nosotros somos una asociación que tenemos ya 20 años, como tú comentabas al principio de nuestra conversación, que tenemos mucha experiencia en darles servicios y ayudarles en la gestión diaria a nuestros asociados, que son 150, 160 grandes grupos de comunicación en toda España, que nos dedicamos a comunicar, a contar a los legisladores, a los políticos locales, autonómicos, europeos,
nuestro punto de vista en cualquier cuestión que nos afecte, sea la regulación, yo qué sé, de la venta de productos impresos, o sea el IVA digital, o sea la normativa de recogida del papel, por poner ejemplos, y donde estamos permanentemente dándoles a nuestros asociados una labor de asesoría de todos los puntos de vista, incluida también laboral, para que tengan un mejor desempeño profesional. Nosotros también tenemos una cierta experiencia en el campo internacional, porque desde la propia EPP promovimos hace ya 5 años la creación de una asociación, una especie de federación europea de asociaciones de editores, en las que tenemos además una oficina compartida en Bruselas ante las instituciones comunitarias de la Unión Europea, donde estamos asociaciones, la nuestra, la española, asociaciones francesas, italianas, polacas, alemanas. Es decir, tenemos ya una expertise que nos resultaría muy interesante poderlo extender al gran campo del idioma que es toda Iberoamérica, ¿no? Es decir, nuestros colegas que se dedican como nosotros al mundo de la edición de prensa y publicaciones, impresas y digitales, gratuitas y de pago, especializadas y generalistas, que estén interesados, pues encantados de hablar con ellos, de colaborar, de promover cualquier tipo de acuerdos internacionales que nos lleven a tener plataformas mucho más ambiciosas, en el buen sentido de la ambición, y mucho más eficaces en la ayuda, en la prestación de este tipo de servicios que yo enumeraba para nuestros respectivos asociados. Si en algo puede valer nuestra experiencia para colegas de todo Latinoamérica que estén interesados, aquí nos tienen. Estaremos encantados de atender cualquier invitación a conversar, a encuentros como este, a invitarlos, si es posible, a nuestros congresos. Encantados, encantados. Nuestra vocación no es solo española, es también en un ámbito más global. El mundo actual no tiene fronteras, no tiene las fronteras físicas que tenía antes, ¿no? Y menos con la comunicación online o con la comunicación como la que estamos haciendo ahora tú y yo, uno a cada lado del Atlántico, ¿no? Las fronteras físicas, claro, que limitaban las operaciones de los editores hace apenas 20, 30 años, ya no existen. Ya no existen. Cualquiera, desde un lugar pequeñito del ámbito panhispánico, puede tener un micromedio online que llega a la otra punta del mundo hispanohablante. Pues, ¿por qué no en este punto, desde el punto de vista asociativo? En este punto te diría, Google, por ejemplo, es un gran aliado de la AEPP. Sí, Google es nuestro aliado, sí, y nuestro financiador, o admite los proyectos de nuestros editores como proyectos financiables. Claro, Google dicen ellos, y yo estoy con ellos, en el mensaje, cuando cuentan su misión y su visión de su razón de ser, dicen ellos que ellos quieren colaborar en ordenar la información en el mundo, en todo tipo de idiomas, ¿no? ¿Qué entienden por ordenar? Pues que por esos algoritmos suyos desconocidos y que cambian cada cierto tiempo por razones de seguridad, pues cualquiera que haga una búsqueda de cualquier tipo de tema en los buscadores, en el suyo en concreto, pues tenga unas jerarquías, tenga unos parámetros y le salga ordenado lo más relevante de que se haya publicado en cualquier rincón del planeta sobre ese tema en concreto. Entonces sí, nosotros tuvimos, la EPP tuvo la intuición hace ya muchos años, porque esto es una colaboración que llevamos con ellos desde hace mucho tiempo, de que era mejor tener a las grandes tecnológicas de aliadas que de enemigas. Entonces tenemos una relación con ellos muy intensa, de mutua colaboración y lealtad, en el sentido de que ellos nos piden ayuda en alguno de sus proyectos, y siempre que sea una ayuda que vaya incardinada en nuestros fines sociales, los de la asociación, encantados de dársela. Y al revés, ellos también pues se muestran muy receptivos a cualquier sugerencia nuestra o cualquier petición nuestra de asesoría técnica, tecnológica, en la que evidentemente son los grandes avanzados,
en que nos participen y prueben con nosotros, con nuestros asociados, cualquier herramienta de las nuevas que van sacando al mercado, herramienta tecnológica, pero lo mismo para la gestión de contenidos que para la comercialización de sitios web, que para la mejor formación de los empleados, cualquier tipo de cosa. Recientemente, con motivo de la pandemia universal en la que estamos, Google ha lanzado un fondo de ayudas económicas a la prensa local en concreto, y nos eligió a la AEPP, a la asociación que yo presido y a la que tú perteneces como miembro de la Junta Directiva también, nos eligió como el partner español. Hemos sido quien le ha ayudado en la búsqueda, en la divulgación de ese fondo de ayudas entre nuestros asociados. Y ha ido muy bien la iniciativa porque pues tengo noticias hasta ahora de que al menos 27 asociados de la EPP, más luego muchos otros que no pertenecen a la EPP, otros editores, han sido seleccionados para la gestión de ese fondo, o sea, van a recibir dinero y que les va a venir muy bien, porque una de las cosas que como sabes, más nos preocupa ahora mismo a los editores en España y yo creo que en todo el mundo es la enorme crisis que estamos teniendo en nuestros ingresos, en nuestro modelo económico por la pandemia. En España, por ejemplo, desde el 14 de marzo, que como sabes se decretó el estado de alarma, la caída de la inversión publicitaria ha sido muy brusca. Nosotros hemos hecho algún estudio que dice que la caída en la segunda quincena de marzo entre nuestros asociados, la caída de la publicidad fue del 80% respecto a la segunda quincena de marzo del año pasado. Es decir, que se desplomen tus ingresos en un 80%, pues es mucho desplomarse, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues que muchos de nuestros asociados y de nuestros no asociados, de los editores españoles, y desconozco los detalles de otros mercados latinoamericanos, pero me imagino que son parecidos, pues se han quedado sin su principal fuente de ingresos, que es la publicidad y los patrocinios y los eventos patrocinados, y sin embargo tienen que afrontar sus costes, no digo como siempre, sino más que nunca. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que tenemos esa dificultad en nuestro ingreso, la sociedad nos demanda una mayor capacidad de información que nunca. La demanda de información en España durante ya he perdido la cuenta, 10 semanas que llevamos de estado de alarma, ha sido enorme, con lo cual los medios hemos tenido que hacer un esfuerzo mayor que nunca en suministrar información, en anular turnos de nuestros empleados, en poner todos los medios a nuestro alcance y para que llegue la información al mayor número de ciudadanos posible, que la necesitan más que nunca, porque tienen que saber cómo van los datos sanitarios, si pueden salir o no salir a pasear a la calle, y qué pueden comprar y en qué horarios, y sin embargo ingresos no tenemos. Estamos pasando, la mayoría de los medios, pues unas semanas muy complicadas, enormemente complicadas. Por eso iniciativas como la que comentábamos de Google, ha habido otras también, También la administración española, pues el gobierno español ha tomado algunas iniciativas que nos han permitido, pues, aplazar impuestos, aplazar cotizaciones sociales, hacer expedientes de regulación temporal de empleo en nuestras empresas para soportar mejor esta falta de liquidez en la tesorería. Y bueno, estamos en un momento complicado. Yo entiendo que es una complicación coyuntural, no estructural. Lo estructural es mucho más relevante. Lo estructural tiene que ver con lo que comentábamos al principio de nuestra conversación, ¿no? Con la transformación digital, con la necesidad de ser más eficaces para nuestros anunciantes, eliminando ruido y distorsiones en el ciclo del valor, con la necesidad de adaptarnos todos a un mundo donde los consumos de todo tipo están cambiando. Hay un amigo mío que usa una frase que yo me he apropiado y que la uso mucho en estas circunstancias, que dice: estamos en unos tiempos en los que o te aclimatas o te aclimueres. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer los editores, aclimatarnos, estar continuamente innovando y pegándonos al terreno y adaptándonos al cambio. No hay otra. Bueno,
yo quisiera cerrar esta entrevista pidiéndote disculpas de nuevo por el retraso que hemos tenido en el comienzo del programa, al igual que a todos nuestros televidentes. Pero hay unas cifras que son las que yo quiero que queden en la mente de las personas que nos están escuchando y que nos van a ver en esta entrevista estos días. La Asociación Española de Publicaciones Periódicas tiene miembros que en su conjunto editamos 115 millones de ejemplares impresos al año, lo que es una cifra que pienso que deberían escuchar muchos anunciantes. En segundo lugar, tenemos 125 millones de lectores. Y por último, más de 2 millones de visitantes únicos al día. Creo que nuestra asociación tiene un peso específico solamente por estas cifras que estamos dando. El plurisector o los plurisectoriales que estamos incluidos, que van desde las personas que hablan de la tercera edad a la cultura y las letras, las revistas de arte como las nuestras, los periódicos dedicados al Caribe y las Américas, como único representante que estamos dentro de la asociación en este concepto. Animo desde aquí a todos los editores iberoamericanos y caribeños en lengua española, y si quiere alguno que no lo sea, les vamos a escuchar y apoyar igual, pero que se sumen y a través de nuestro presidente Arsenio Escolar o a través de este programa puedan ustedes estar en contacto permanente con nosotros. Será un auténtico placer y quiero agradecer a Arsenio que se despida de todos nosotros con unas palabras en este último minuto. Pues muchas gracias, José Carlos. Hago mío el llamamiento que haces a los colegas de toda América, de todo el Caribe y de todo el mundo en la lengua que sea. Es decir, mi publicación se dedica al español, pero en la Asociación de Editores tenemos editores en chino y en rumano. Tenemos muchos editores muy variados y estamos encantados de tenerlos. Y tienes razón, es decir, juntos somos mejores, más importantes, más relevantes y damos un mayor servicio a nuestros dobles clientes. Por un lado, a los lectores y usuarios de nuestros medios, por otro lado, a los anunciantes y patrocinadores. Y te felicito por iniciativas como esta y por tu pasión con la que vives el oficio. Te conozco hace muchos años y me consta que eres un apasionado de este maravilloso oficio que tenemos, que es la edición de prensa. Bueno, yo quería cerrar con 2 puntos. El primero es solamente agradecerte públicamente los premios que la Asociación Española de Editoriales Periódicas nos ha dedicado al Grupo Excelencias, tanto a Caribbean News como a las revistas nuestras, sobre todo por la diversificación en países, que es una de las cosas que habéis valorado, así como en este caso a mí personalmente por el esfuerzo. Es un punto que hoy no quería dejar de agradecerte a ti como presidente esta diferencia que habéis tenido con nosotros. Y en segundo lugar, y por último, es decir a todos aquellos que nos escuchan desde el punto de vista turístico, que es nuestro fuerte, nuestra base, desde la cultura, que también lo es. Si sumamos los 115 millones de ejemplares, los 125 millones de lectores por mes, señores, no se olviden, por mes, 30 días, 125, más de 4 millones de personas nos leen cada día. Eso no lo olviden. Y esos 2 millones de visitantes únicos en nuestras páginas web interpreten que para llegar al mercado español, al conjunto del mercado español, con esta asociación, ustedes llegarían pues 3 veces prácticamente a la población española completa. Eso en número de ejemplares. En número de lectores nos pasaría lo mismo. Para un país como el nuestro estaríamos prácticamente en 3 veces el número de lectores la población española. Y por fin, en visitantes únicos, fíjense, 2 millones de visitantes únicos al día, 60 millones al mes, nos implicaría directamente superar la población española. Somos un grupo de 1000 cabeceras
150 compañías editoriales, dividan estas cifras entre 150 empresas y se darán cuenta ustedes de lo fácil y lo barato que les puede resultar a ustedes llegar a un país como el nuestro desde cualquier lugar del mundo. Te agradecemos, Arsenio, esta posición y yo dejo estas cifras para que sean una bandera que tengamos que poner en cada una de nuestras conferencias, en esos congresos que nosotros hacemos con nuestros amigos de Nexotour, ¿verdad? Que nos ayudan muchísimo a ponerlo en marcha. Así que muchísimas gracias por tu presencia con nosotros. Esperamos poder estar cerca en poco tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti y un abrazo a todos desde Madrid. Gracias.